Ok, vamos a comenzar nuestro estudio acerca del método de la rigidez. Recordemos que previamente habíamos dicho que para hacer la formulación del método necesitábamos referirnos a un tipo especial de estructura, y estas son las armaduras. Como se mencionó anteriormente también, el método de la rigidez es un método de análisis del desplazamiento. Este método puede utilizarse para analizar estructuras estáticamente determinadas, así como indeterminadas. A modo de comentario y como repaso, recordemos que para una estructura, armadura, plana, será estáticamente determinada si las ecuaciones fundamentales de la estática son suficientes para poder determinar las reacciones en sus soportes. Esas ecuaciones, recuerde que son la suma de fuerzas en X y en Y iguales a 0, y además la suma de momentos con respecto a algún punto de la armadura también iguales a 0. Ahora bien, para poder aplicar el método de la rigidez, podemos tener el siguiente procedimiento. He dividido el procedimiento en 3 fases. Cada fase tiene 2 puntos importantes. En la primera fase vamos a subdividir la estructura en elementos finitos. Estos elementos finitos van a corresponder a las barras, es decir, los elementos de la armadura, aquellos que se conectan a los nodos. Pero también necesitamos identificar esos puntos extremos, es decir, esos nodos. ¿Cómo lo vamos a identificar? Bueno, pues hay que colocarle nombre y encerrarnos, darle cierta notación o nomenclatura para poder discernir entre un elemento y un nodo. Muy bien. En la segunda fase es donde se tiene mayormente la formulación del método, y es aquí donde tenemos el problema. El primer punto corresponde a poder determinar las propiedades de fuerza de desplazamiento para cada elemento. Estas propiedades las vamos a poder definir a través de ecuaciones. En esencia, lo que deseamos hacer es establecer una relación entre las fuerzas que son aplicadas a la estructura, es decir, nuestra armadura, y los desplazamientos correspondientes que luego va a ocasionar. Estas ecuaciones serán matriciales, es decir, cada uno de los términos que corresponden dentro de estas ecuaciones serán matrices. Cuando se tengan cada una de las propiedades de fuerza de desplazamiento de cada elemento, podremos agruparlas todas en una sola matriz, y esa será la matriz de rigidez de la estructura. Cuando terminemos de la fase número 2, entonces corresponderemos a ir a la fase número 3, y aquí está el punto de solución del método. El primer punto corresponde a determinar los desplazamientos desconocidos en los nodos para cualquier carga sobre la estructura. Es decir, hay que determinar aquellos desplazamientos que son ocasionados al aplicar la carga. Y cuando eso se logre, entonces podremos calcular las fuerzas internas que desarrollan los elementos de la estructura, pero además aquellas fuerzas que mantienen en equilibrio toda la estructura. Es decir, no todos los nodos de una armadura se van a desplazar. Van a haber algunos que mantendrán una posición fija o tendrán libertad de movimiento en
una dirección u otra. ¿Ok? Para ilustrar eso, regresemos a la presentación anterior. Bien, nuestro modelo de armadura, para explicar, es como se muestra en la figura de la parte superior izquierda. Habíamos dicho, y recuerden que teníamos una silueta en color gris muy tenue y otra silueta en color negro bastante más marcado. Ahora bien, esta silueta en color gris, recordemos que habíamos dicho que era la posición original de la estructura sin cargas, y la silueta en color negro era la posición de la estructura deformada. Y como notan, algunos nodos están desplazados con respecto a su posición original. Son estos desplazamientos los que nos interesan y los cuales queremos determinar a partir del empleo del método de la rigidez. Ahora bien, para poder tener desplazamiento de los nodos, pues también eso es debido a que los elementos de la armadura se deforman. Bien, voy a ampliar un poco más esta imagen para que podamos visualizar lo que voy a decir a continuación. Obsérvese que el elemento 5 podemos verlo que se ha alargado. Y para poder tener una elongación de cierto elemento, se supone que ese elemento debió estar sujeto a cargas de tensión. Esas cargas o esas fuerzas las podemos visualizar como fuerzas a lo largo del elemento hacia afuera del mismo. De esta manera. Ahora bien, volveré a ampliar la imagen para que podamos visualizar otro elemento. El elemento número 1 parece ser que se ha acortado. Y para poder acortar cierto elemento, en este caso, las fuerzas internas ya no serán de tensión, serán de compresión. También dirigidas a lo largo del elemento, pero en este caso se dirigen hacia adentro del elemento. Es decir, de esta manera. Ahora bien, entonces, estos son los dos tipos de cargas internas de los cuales habla el método. Finalmente están las cargas externas. Esas cargas externas son las que evitan el desplazamiento de ciertos nodos o simplemente restringen el movimiento del nodo en una cierta dirección. Como por ejemplo se muestran en el nodo número 1, que a continuación marcaré de color verde, y está en la esquina superior izquierda. Pero también tenemos que el nodo 2, que está en la esquina inferior izquierda, solamente se ha desplazado en dirección vertical hacia abajo. Significa que en ese nodo existe alguna fuerza, ya sea en la dirección derecha o izquierda, horizontal. Ahí hay una fuerza que restringe el movimiento. No sabemos hacia dónde, pero literal no se movió en esa dirección, por lo tanto allí existe una fuerza. Y esas son las fuerzas externas las que mantienen en equilibrio a la estructura. Muy bien, hasta aquí termina esta explicación.
con respecto a la introducción al método de la rigidez y continuaremos en la siguiente sesión.